Mis hermanos, Dios me les bendiga. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica. Si acaba de sintonizar, estamos transmitiendo desde Reno, Nevada, y todos los días leemos un capítulo de las Sagradas Escrituras. Ahorita vamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, que es el que le voy a compartir. Le invito a que lo anote o que lea junto conmigo este capítulo. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaba comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús por su parte sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, lo comprenderás más tarde. Pedro replicó: Jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: Si no te lavo, no podrás tener parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies. Ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos ustedes están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón, y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido, y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que recibe al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: En verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto,
Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por un poco tiempo. Me buscarán y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, donde yo voy ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros, como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos y que se aman unos a otros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues aquí nos encontramos en este pasaje bíblico del Santo Evangelio donde Jesús instituyó la Santa Eucaristía. En un jueves instituyó los sacerdotes y les dijo que hagan esto en memoria mía. O sea, ese vino, ese pan que Él les dio, lo transformó en su cuerpo precioso para darnos a cada uno de nosotros para seguir caminando. Pero aquí también nos habla, hermanos, de que Jesús se conmovió en su interior. Jesús, como ser humano que era, sentía angustia por lo que iba a suceder. Él sabía todo lo que iba a sufrir y también su corazón estaba triste porque Judas, el que había convivido 3 años con él, el que Jesús había enseñado, Judas lo iba a traicionar. Él sabía quién lo iba a traicionar. Lo mismo ahorita. Él conoce nuestros sentimientos hacia Él. Él sabe si realmente nosotros somos sinceros o somos hipócritas con Él o simplemente estamos con Él nada más porque nos sentimos bien con Él, porque nos ayuda. Lo que pasó con Judas, hermanos, es que Judas nunca se enamoró de Jesús, nunca le dio el corazón. Y esto puede suceder con nosotros también, hermanos, que estemos con Jesús caminando y hablemos de Jesús, pero que nunca le demos el corazón, que simplemente nuestra entrega sea a medias. Esto es lo que sucedió. Dice aquí en el versículo 1, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús nos amó hasta el extremo. Él sabía que salía de este mundo para ir al Padre. Y esto nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Si nosotros somos seguidores de Cristo y obedecemos los santos mandamientos, este mandamiento que les dio el día que instituyó la Santa Eucaristía, ámense los unos a los otros. Si realmente nosotros nos estamos amando, de esa manera estamos valorando el sacrificio tan grande que Jesús hizo. Y cada vez que vamos a la Santa Misa, hermanos, recordamos esa cena. Fue la primera misa que hubo en el mundo donde Jesús los alimentó con su cuerpo precioso. Instituyó la Santa Eucaristía, los sacerdotes, y de ahí viene la Santa Misa, porque su cuerpo precioso se iba a dar a todo el mundo, a todo aquel que le abriera el corazón. Nuestro Dios, hermanos, espera que nosotros dejemos la dureza de corazón. Judas era duro de corazón. Este Judas prefirió el dinero, estaba al frente, era el que administraba el dinero que tenían los discípulos, ese poquito dinero que tenían para comer, para comprar lo necesario para seguir avanzando día a día. Él se encargaba de la bolsa, pero este hombre, hermano, se enamoró del dinero. Como muchos de mis hermanos, de mis hermanas, están enamorados del dinero. Por el dinero dejan de seguir a Jesús. Por el dinero dejan de ir a la iglesia. Dejan de escuchar su palabra porque no tienen tiempo. Solamente piensan en trabajar y hacer dinero. Jesús hasta el último momento esperaba que Judas se arrepintiera. A veces pensamos que Judas fue escogido,
Eso sería algo injusto, porque Dios no escoge a las personas para un mal. Judas fue escogido para ver si él cambiaba. Jesús sabía cuando lo escogió que él lo iba a entregar. Pero Jesús tenía la esperanza de que este Judas, con su amor, al ver todo lo que él hacía, cambiara. Pero no cambió. La misma esperanza tiene con nosotros. Él conoce nuestra maldad. Él conoce cómo somos nosotros. Pero Él espera todos los días que cambiemos. Aunque seamos malas personas, nos tiene a su servicio. Usted no crea que los buenos somos los que le servimos. Somos gente mala la que está sirviendo, obstinada en el pecado, que día a día tiene que vencer los obstáculos que se le presentan. Y Jesús nos tiene ahí esperando nuestro cambio. Todos los días estamos en esa conversión. Usted no crea que si ya llegó a Jesús ya está convertido. No, su conversión es de todos los días. Todos los días tiene que negarse a sí mismo. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Grábese esta hermosa palabra. Amó a los suyos hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo de dar su vida. Y así tenemos que amar a nuestro Dios al grado de gastar nuestra vida. ¿Cómo la podemos gastar? Anunciando la palabra, dando a conocer a Jesús a otras personas. Tenemos que gastar nuestra vida como nuestro Dios gastó su vida en este mundo. Aquí también nos habla del lavatorio de los pies. Todo eso sucedió el Jueves Santo, hermanos, cuando Jesús se ató una toalla y lavó los pies de sus discípulos para darles una enseñanza. Como dice aquí, ahorita no lo entienden, pero lo entenderán después. Jesús quiso darles esa enseñanza y ahora nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente, que no podemos creernos más que otros, siendo Jesús el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, lavó los pies de sus discípulos para darles esa enseñanza de que tenemos que ayudarnos mutuamente. En esta vida no podemos vivir nada más pensando en nosotros. Tenemos que dar ejemplo como Jesús lo dio. Dice, pues bien, ustedes ya saben estas cosas, felices si las ponen en práctica. Nosotros ya sabemos lo que Jesús quiere. Quiere que nos amemos. Quiere que nos ayudemos mutuamente. Quiere que hagamos la voluntad del Padre como Él vino a hacerla. Seremos inmensamente felices si practicamos todo esto que Él nos vino a enseñar. Si practicamos el amor que Dios nos da día a día. Tal vez usted diga, es que es difícil hacer todo eso. No es difícil si tiene un gran deseo en su corazón de agradar a Dios. Cada vez que se le haga imposible hacer las cosas, recuerde que Dios le amó hasta el extremo, al grado de entregar su vida por su salvación y por mi salvación. ¿Sabe por qué nosotros no somos agradecidos, hermanos? Porque no estamos conscientes de que Jesús sufrió. Creemos que eso no pasó, no sé, vivimos como enajenados a esa pasión dolorosa que Él pasó. Esto fue real, hermanos. Jesús sufrió intensamente en su alma, en su mente, en su santo cuerpo, por nuestra salvación. Y todavía, hermanos, nos dejó su precioso cuerpo. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? Excusándonos, no yendo a la acción de gracias que es la misa. Todavía nos atrevemos a rechazar ese gran regalo, el manjar del cielo, el cuerpo vivo de Cristo en ese pedacito de pan. Es porque no estamos conscientes de todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Aquí también vemos que Pedro no quería que le lavara los pies, porque Pedro reconocía que Jesús era el Hijo de Dios vivo, como él lo había confesado. Por eso se le hacía que como Jesús, su maestro, le debía lavar los pies, se le hacía algo imposible. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies,
no tendrás parte en mí. ¿Y qué le dijo Pedro? Lávame los pies, las manos, la cabeza, porque Pedro quería tener parte en Jesús. Lo mismo nosotros, hermanos. Si nosotros no tomamos el cuerpo de Cristo, que es el que nos baña, que es el que nos limpia, que es el que nos purifica, no tendremos vida en Él. Él mismo lo dijo. Todo aquel que tome mi cuerpo y vea mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Si usted va a la Santa Misa y no se alimenta del cuerpo de Cristo por X razones, porque no quiere dejar esa vida que le da placer y no quiere hacer un cambio en su vida, de esa manera no tendrá parte en Jesús. Tiene que tomar el cuerpo de Cristo para tener esa parte, esa vida y esa vida eterna cuando termine su vida en este mundo. Déjese pues lavar por la Santa Eucaristía, ese regalo que nadie merecemos. Nadie en este mundo, con toda la santidad que viva en este mundo, se merece a Jesús Eucaristía. Es el mismo Dios que está en ese pedacito de pan. Crea esto y cada vez que vaya a la Eucaristía, cuando el ministro, cuando el sacerdote levante el cuerpo de Cristo, mírelo a Él. No mire al ministro, mire el cuerpo de Cristo y dígale amén, convencido de que está Cristo en ese pedacito de pan, y dele gracias porque se quiso quedar en este mundo para acompañarnos, para ayudarnos en nuestras dificultades y sanar nuestras heridas. Amémonos pues, hermanos, como Jesús lo pidió en la última cena a sus apóstoles. Ámense los unos a los otros y en eso reconocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Si nosotros nos amamos, los que seguimos a Cristo, crea que otros van a querer arrimarse a esa iglesia donde se derrame el amor de Dios. Pero como nosotros somos falsos a veces y no nos amamos como Dios lo ha pedido, es por eso que nuestras iglesias están vacías, porque no hay amor. Yo le invito a que ame, esfuércese. Con la gracia de Dios se puede, y de esa manera va a arrimar más personas, más almas para Dios, con su testimonio de que está cumpliendo el mandamiento que se le dio, amarse los unos a los otros, como Jesús nos amó hasta el extremo. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Le invito a que lea este hermoso capítulo donde nos habla de esa cena donde estuvo reunido con sus apóstoles para dejarles el mando de la iglesia para que enseñaran a su nuevo pueblo que vendría. Que Dios le bendiga y que María Santísima le proteja, le cubra con su manto de amor y de misericordia. Bendiciones.